Marité Agustina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Feliz de celebrar otro día. Totalmente de acuerdo. Marité, buen día. Baltasar te saluda, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Baltasar. Feliz día. Ay, sí, feliz Muchas día. gracias. Ya hemos Muchas saludado tanto gracias. al principio que se me pasó. Sí, muy feliz realmente. Bueno, me alegro mucho. Marité, como contábamos al principio, vamos a hablar en relación al Día del Artista Plástico, que se conmemora hoy, 3 de noviembre, por el fallecimiento de Prilidiano Pueyrredón, que, como decíamos, por ahí no es muy conocido, y si supiéramos de él con ese nombre nos sonaría fácil, pero fue ni más ni menos que el hijo de Juan Martín de Pueyrredón. Exactamente, sí. Una vida interesante. Sí. Una vida muy libre, además. Uh-huh. Sí, estuve investigándolo un poco. Vivió acá, vivió en Europa, era además ingeniero, arquitecto. La verdad que, como dice Balta, una persona muy prolífera. Sí. Las posibilidades económicas inclusive, ¿no? Claro. Él va a provenir de una familia que comienza siendo una familia economista, o sea, comerciante. Provienen de una zona de Francia cercana al País Vasco, pero después se van a trasladar a Cádiz y los hermanos Pueyrredón se van a separar. Uno va a quedar en Cádiz y el otro en Argentina, que va a ser justamente el papá de Prilidiano, y van a hacer muchas transacciones económicas. Eso va a significar que la vida de Prilidiano tenga muchos tintes de distintas lenguas, ¿no es cierto? El francés, el mismo escuchar españoles, etcétera, y con el tiempo el padre va a devenir en una figura política. Empieza siendo parte de lo que fue la independencia, digamos, de Tucumán, etcétera, y después va a presidir el primer gobierno libre, digamos, que nosotros tenemos. Sí, nosotros decimos que fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Imagínense el año que le estamos hablando. Exactamente. Bueno, los padres de Prilidiano van a ser personas muy abiertas y lo van a ver a él como una persona que se destaca en el dibujo. No por casualidad, ellos habían nacido, Prilidiano había nacido en la casa de ellos, que ellos tenían en 5 esquinas, pero después va a ser mucho más conocida su quinta en las afueras, digamos, donde él va a producir mucho más toda su obra. Pero decía, la libertad de verlo pintar, etcétera, se la deben a uno de los criados, un liberto que vivía con ellos, Calixto, que pintaba muy bien y le va a dar a Prilidiano los primeros secretos. Después, con el tiempo, con el traslado de la familia, etcétera, se van un tiempo a Francia. Él ahí va a aprovechar a estudiar arte, va a estudiar la primera parte de su formación como arquitecto. Pasan después a vivir a Río de Janeiro. En Río de Janeiro sigue estudiando arte también. Y cuando vuelve a Buenos Aires, a los 21 años, empieza, lo que voy a decir ahora no está documentado porque no se ha encontrado su final de carrera, digamos, pero estudió en el Instituto Politécnico de Buenos Aires. Eso hace que tenga una formación muy amplia, digamos. Y por ejemplo, yo estaba buscando entre las obras, ¿no? Porque encontré desde desnudos femeninos hasta una pintura como un toque gauchesca. Sí, bueno. O sea, era muy amplio, no tenía un estilo muy marcado, por lo menos por lo que me vi. Los artistas de esta época, estamos hablando de 1850, están marcados por 2 o 3 corrientes que se van a ir fusionando. Nosotros en general siempre heredamos los movimientos que van a venir de Europa, etcétera,
si uno lee del 1850 hacia atrás, puede empezar a pensar por qué invalidamos tanto todo lo que fue el mestizaje, lo autóctono, etcétera, y terminamos comprando un tipo de obra que realmente es europeísta. Pero acá en Prilidiano se ve la fusión de tres movimientos. Hay un movimiento cercano a su tiempo, que es el neoclasicismo. Nosotros siempre le damos los coletazos de todo esto. También está atravesado por el romanticismo, pero termina siendo un pintor realista. Así que sus obras, si vemos dos o tres así puntuales, vamos a ver que tienen una estructura neoclásica por su formación, que no puede dejar de tenerla, una mirada romántica sobre esta pampa que él decide que va a ser su lugar de residencia. La misma casa familiar tiene construido por él al final de su vida un mangrullo, un lugar desde donde se puede otear todo el horizonte que le permite ver esa pampa. Estamos viendo desde la zona de Olivos, etcétera, hasta el Tigre. O sea, toda esa era la inmensidad que podían ver sus ojos. Y el realismo es con lo que él se va a quedar al final en una fusión, porque estamos ya llegando al atravesamiento del daguerrotipo y la fotografía. Entonces también no pueden dejar de hacer uso de una realidad que por otro lado también se les está dando a ver. Los pintores en este momento inclusive están bastante preocupados porque creen que van a perder la posibilidad de pintar por esta nueva fotografía que va apareciendo. Así que Prilidiano es una fusión de estos tres movimientos con una mirada de un conocedor de la zona. Él recorre mucho la zona y es terrateniente, así que también tiene la posibilidad de ver todas las clases sociales que transitan por este campo. Él no solamente pinta retratos de la época, de gente conocida, llegada a su familia. Sí, pintó a la hija de Rosas, a Manuelita también. Claro, uno de los más conocidos. Pero también vamos a ver obras donde él está, por ejemplo, en Un alto en el campo, está plasmado la carreta que está llevando a la señorita de la casa, la señorita sentada debajo de un ombú. El ombú es bastante presente en toda la obra de Prilidiano. Están las personas que la asisten, están las personas que la acompañan. Hacia atrás se puede ver la posta donde ellos han parado. Entonces hay como toda una mirada de distintos niveles de lo que conforma esta pampa y una serenidad. Yo creo que la mujer, especialmente de esta época, muestra una serenidad, no una sumisión, pero una tranquilidad. Se le ve en la mirada, se le ve en la postura corporal. Yo creo que la idea es mostrar una pampa tranquila, una pampa despejada de tensiones. Y eso es lo que se ve muchísimo en los personajes de Prilidiano Pueyrredón. Sí, yo estaba leyendo, ¿no?, que él lo plantean como un pintor que se integraba en la escena que quería plasmar, ¿no?, para poder retratarla. Sí, y me acordé de Velázquez por la de las mismas. Bueno, también. Y digo, ¿habrá algo así de ese estilo? Yo creo que en Velázquez lo que vemos es un pintor que toda la vida quiso pertenecer a cierto espacio, digamos, monárquico, etcétera. Y a Prilidiano le pasa exactamente lo contrario. Él hace un devenir sobre lo que le toca vivir. Él va a elegir vivir en la quinta y va a elegir vivir con sus criados y especialmente con sus criadas, que van a ser parte de sus musas, digamos, y compañeras de toda su jornada. Me imagino. ¿Cómo? Me imagino, digo. Sí, por lo que dicen, muy divertido además, así que se ve en el retrato de la bañera, donde
donde la plasma a una de sus criadas, que era una de sus preferidas, que ella, en vez de sentirse mal por estarla viendo desnuda, puesta en estas bañeras que no las tenía todo el mundo, eran unas bañeras de latón muy especiales, traídas de Europa seguramente, ella mira hacia el público como diciendo, acá estoy yo, y no pasa nada. Ujú. Y en otro momento también la vamos a encontrar cociendo un pavo, porque ella es la que se ocupa de la comida, y Prilidiano transita con toda esta gente de forma natural, no tiene problemas de clase, digamos. Eso también lo hace bastante libre para la elección de sus trabajos. Claro, claro, sí, es como el camino opuesto al de Velázquez que yo justamente te planteaba, ¿no? Él quería como pertenecer y Prilidiano quería, no, alejarse un poco de eso, de esa cuna en la que había nacido. Le dio muchas posibilidades. Claro. Él tenía una posibilidad económica que la utilizó muy bien para mi humilde opinión, por lo que era esta Argentina que se estaba haciendo. De su propio bolsillo, él va a costear varias obras en las que va a formar parte, por ejemplo, la reconstrucción de la pirámide de Mayo, Uh-huh. La iglesia del Pilar, como la conocemos hoy día en Recoleta. Por otro lado, también va a tener trabajos pagos, como la casa de Miguel de Ascuénaga, que hoy es la quinta presidencial de Olivos, que Sí. También la diseña él. Lo contamos al principio, digo, mirá la curiosidad, Bien. ¿no? De que Sí. él estuvo en los planos del diseño de lo que hoy es Quinta de Olivos, que imagínate Sí. si en ese momento se iba a imaginar semejante cosa, ¿no? Sí, es muy interesante realmente el que tenga ganas de investigar la historia de la quinta presidencial, cómo va pasando, cómo llega a ser nuestra patrimonio nacional. Pero es una quinta de 40 y pico de hectáreas, en ese momento todavía daba al río, con sus 3 niveles, miradores, etcétera. Y tiene un diseño muy neoclásico, pero también tiene lo mismo, la misma fusión, bastantes cuestiones arquitectónicas del romanticismo, del barroco, pero tiene grandes ventanales, cosa que no era común en la época. Uh-huh. Así que él va a ser libre para diseñar siempre, eso es evidente. Sí, sin duda ha sido un gran precursor en todos los ámbitos en los que incurría. Hasta que llega el retrato de Manuelita. Contanos un poco, a ver, porque ahí estaba Rosas detrás, ni más ni menos. Ahí estaba Rosas detrás, son los últimos años de Rosas, yo siempre que hablo de la historia argentina, digo, realmente mi formación es tan escasa que uno quisiera haber leído mucho más para comentar mejor, ¿no? Porque la historia universal es inmensa, entonces parece que nunca uno tuviera tiempo para ahondar. Pero vamos a dar un dato. Manuela Rosas tiene entre 32 y 34 años cuando la van a retratar. El retrato se hace en homenaje al papá. El papá la había elegido a ella para que fuera la cara final de su mandato. Volvemos al tema de la feminidad de las mujeres. Ella va a ser una embajadora de lo que su padre sostenía, digamos, pero no con esa mirada del caudillo, ¿sí? Ella Uh-huh. podía dialogar de otra manera con toda la fuerza política. Y el cuadro, que tiene 2 metros por unos 60 más o menos, es inmenso, del cual hay 2, uno en el Museo Histórico Nacional y otro en Bellas Artes. Generalmente es una prueba, digamos, no recuerdo bien cuál de los 2 es el que se lleva al viejo Teatro Colón, donde se hace una celebración en homenaje a su papá. Uh-huh. Y el cuadro tiene varias características internas. Yo debo decir que orgullosamente tengo una hija que se dedica al estudio de la indumentaria y es profesora en la UBA de Historia de la Indumentaria, así que recurrí a ella hace un rato para hacerle algunas preguntas, porque todo el mundo dice con el vestido de Manuelita. No, es un vestido. Uh-huh. Es un corsé, digamos, es una doble, una falda con una parte superior,
muy típica de la época, que tiene además todavía algunas reminiscencias de ropas anteriores. Estamos en una transición, tiene unas crinolinas abajo que hacen que el vestido se vea mucho más ancho. El tipo de escote que está elegido también para que se vea bastante de su piel frontal, etcétera, no era una cosa de mucha usanza en las mujeres de la época, digamos. Vemos todos los otros retratos de Prilidiano, las mujeres están cubiertas prácticamente hasta el cuello. Y por supuesto, suponemos, hablábamos con mi hija, seda, lo más probable. Seguramente. Y la idea era seda rojo punzón. El desafío técnico que le dan a Prilidiano es el conjugar todo el cuadro en rojos. Así que vamos a ver un tipo de tintes en las alfombras, en el cortinado, el sillón que tiene además sutilmente el monograma del padre en el apoyabrazos. Ella que está como avanzando en escena, ella no está posando, que está como, acabo de llegar y me tomo de este mueble que está al costado y pongo la mano sobre la carta escrita a mi papá. Todo como muy natural, ¿no? Todo como muy natural y muy tranquilo, La gente que le encarga el cuadro queda muy conforme, realmente es un desafío técnico hacer todo un cuadro en rojos, y lo único que se permite Prilidiano es algunas acotaciones de puntillas en blanco, etcétera, pero no le habían permitido prácticamente nada más. Esta es una de las obras emblemáticas que tenemos nosotros para mostrarla inclusive a los extranjeros, etcétera. Es una de las cuadros más valorados que tiene el Museo de Bellas Artes. Bueno, si hay un color que... Cuadros... Perdón, sí, termina. Sí. No, digo que si hay un color que distingue a rosas es ese rojo, ese tipo vermellón, ¿no? O sea, no podía ser de otra manera, me parece. Nosotros ya sabemos, después de todos estos años que han pasado, que cada uno de las estéticas políticas se manejan en determinados colores, el peronismo, etcétera, son marketing visuales fáciles de reconocer, inclusive lo son las banderas, las escarapelas, etcétera, así que es lógico que lo fuera, a pesar de que la sociedad era poca en número, pero cuando se juntaban querían distinguirse en la plaza, quiénes eran quiénes. Claro. No sé si tenés algo más de Prilidiano, porque tengo una pregunta de algo que dijiste, pero que me disparó otras cosas. Pero no te quiero cortar. No, lo que vayamos fluyendo. Bueno, con mejor. Diálogo. No, me quedé pensando un poco en cómo fue, por ahí lo podemos preparar bien para más adelante, ¿no? Esto de que vos decís que fuimos dejando de lado el mestizaje, lo autóctono, la pintura gauchesca, como yo te comentaba al principio, que me había parecido que iba por ese lado, y nos volcamos hacia lo europeo. ¿Cómo fue que fue sucediendo todo eso? Supongo que con las influencias de Europa y hoy con la globalización muchísimo más, miramos más hacia afuera que hacia adentro. Nosotros tenemos como el país dividido en cuanto a formación artística. No es lo mismo la vida del puerto de Buenos Aires, que lo que se puede haber creado en Salta, que lo que puede haber sido las misiones jesuíticas. En las misiones jesuíticas, por ejemplo, se revaloraba muchísimo, se valorizaba muchísimo el trabajo aborigen. Se fusionó Europa y el mundo indígena, inclusive en la arquitectura, etcétera. A Buenos Aires venían a vernos. Así que nosotros, las primeras personas que llegan por cuestiones periodísticas inclusive, van a venir como retratantes, no me sale la palabra, son las personas que vienen a hacer pequeños dibujos porque todo el mundo hablaba de las pampas y había que llevarlo de una manera visual. Así que van a ser cronistas. Son cronistas visuales de lo que hay en esta zona. Y después tenemos, por ejemplo, la zona de Salta y aledaños, donde sí todavía se mantuvo un crisol
de un arte mucho más puro de lo que era esta Argentina antes de esta unificación. Así que nosotros vamos a ir llegando muy lentamente a las primeras escuelas de dibujo, donde los mismos profesores van a ser extranjeros, donde apenas Rosas deja el mando y empiezan las nuevas formas de gobierno, aparecen las primeras becas, y las becas son a Europa. Así que la gente que viaja para formarse con una mirada europea. Claro. Y cuando vuelven, todo el mundo, una cosa fundamental, en el mundo de Prilidiano, recién a partir de ese momento, la gente empieza a tener conciencia de que la pintura es parte de la decoración de la casa. Ajá. Hasta este momento era más importante un mueble, un cortinado, un cristal, una platería, que mostrar cuadros en la casa. Había muy pocos, inclusive la gente que tenía muchísimo dinero. De ahora en adelante, la gente con esta fusión Europa va a querer ser retratada y van a empezar a poner cuadros en sus casas. Pero lo nuestro es muy lento y generalmente tomado de manos extranjeras. Claro, o sea, era ese ir hacia Europa y querer traerse algo consigo, y bueno, y ahí fue que empezamos a tomar todas esas, que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Tendencias, cosas Sí, en diseño. Lo que pasa es que si la gente que venía eran ingleses, franceses, holandeses, alemanes, hemos tenido cronistas de todo tipo, y uno que hace cuando ve a esta gente trabajar, espía, mira, quiere conocer. Entonces, teniendo a toda una población aborigen doblegada y llevada a la servidumbre, etcétera, la suerte que tuvo Calixto de poder pintar en la casa de los Pueyrredón, porque no era común que un sirviente era un sirviente liberto, pero que pudiera destacarse en algún tipo de cosas que no fueran un trabajo doméstico. Claro, lógico. Bueno, no sé, Balta, si tenés algo más. La verdad que es tan interesante y tan cautivante esta historia como la cuenta Marité, que me quedo sin palabras, sin preguntas. Pero realmente. además, viste qué personaje súper interesante Sí. hemos descubierto el día de hoy. Realmente. Sí, es muy interesante la historia argentina desde el arte. Y es tanto más fácil porque todo es muy visual. Si uno tiene tiempo de meterse en el Archivo Histórico de la Nación y mirar los cuadros que se guardan ahí, los que están en los museos de las distintas provincias, inclusive los de la ciudad, etcétera, uno humaniza la historia porque además le ve la cara a los personajes, se entiende los hijos, aparece ya el retrato psicológico, así que las miradas también dicen, es mucho más fácil que leer solamente. Claro, bueno, seguiremos con algunos artistas argentinos para la próxima. Vamos a traer las vanguardias a casa. Buenísimo. Gracias, Marité. A ustedes, chicos, un placer siempre. Igualmente. Felicidades a todos los artistas, a todos los colegas conocidos, especialmente los de la ciudad, que los quiero tanto. Bueno, que termines muy lindo tu día, Marité. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablábamos con Marité Fernández en el Día del Artista Plástico, descubriendo un personaje ilustre. Realmente, y toda su rica historia, y como ella dice, qué interesante que es la historia vista desde el arte, cómo lo cuenta ella, cómo nos hace pasar por situaciones, por momentos, por el lado B de este artista, que realmente lo hace tan visual, incluso en un medio como la radio. Tal cual. Incluso creo que tiene hasta una escuela Prilidiano Pueyrredón. Bueno. Después me voy a fijar, pero me parece que sí, que entre todas las cosas que leí, también tiene una escuela. Pero bueno, vos ¿sabés cómo dirías vos? Un outsider. ¿Vos no dirías que has sido un outsider? Realmente un outsider, sí. Le cabe bien el término. Totalmente. Sí, pero escúchame, una persona de la aristocracia, digámosle, que tuvo la oportunidad de vivir en Europa, de estudiar en Francia, de tener 2 carreras, 3, si querés contar la pintura como tal, y que haya querido también vivir un poco de otra forma, súper interesante, más allá de las obras, ¿no? Que son el contraste, su vida y el contraste, digamos. Sí. Y las obras también son la materialización de esa rica historia, de ese contraste. Es que abrir la mente te permite hacer cosas distintas en todos los sentidos, en todas las profesiones, en todos los ámbitos, es así. Realmente.
nos enriquece. Así que Muy bueno. Nos vamos y volvemos con la historia del sándwich. O traer un sándwich. No. Auspició esta columna artista plástica Estela Lagorió.